Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Como lo hemos venido reportando en estos podcasts desde que regresó Donald Trump a la Casa Blanca, en Estados Unidos el segregacionismo, las acciones antiinmigrantes, el racismo y el odio, sobre todo a quienes tienen un perfil racial diferente al sajón, se ha intensificado. El mandatario estadounidense insiste en que deportará a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos y por el momento, aunque no ha deportado a millones, sí está cumpliendo hasta cierto punto su palabra a los electores. Y para hablar de cómo se siente el ambiente entre la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, le agradezco a Ricardo Juárez de la organización Mexicanos Sin Fronteras. Ricardo, muy buenas tardes. Hola Jesús, aquí para servirte a ti y a la audiencia. Buenas tardes. Ricardo, primero, ¿cómo percibes el estado de ánimo, ustedes que representan a la comunidad mexicana en los estados de Maryland, Virginia y la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es el estado de ánimo de los mexicanos? ¿Hay temor? ¿Se sienten amenazados? ¿Cómo es la situación? Y bueno, es una situación agridulce, pudiéramos decir, porque hay un temor manifiesto que hemos conversado en nuestra comunidad. Las familias y los trabajadores realmente sí tienen miedo para el peligro de ser detenidos, arrestados y deportados. Pero hay una gran realidad en la que el pagar la renta, el pagar el celular, todos los gastos que se tienen aquí o los gastos que tenemos con nuestras familias allá en México, pues implican que nos vemos forzados a sí salir a la calle y trabajar, con el riesgo que sabemos que estaríamos corriendo. Entonces, sí hay mucho miedo, pero también hay una realidad que nos saca de la casa. Una necesidad. Oye, Ricardo, he escuchado algunos reportes, sobre todo en el estado de Maryland, en ciudades como Baltimore, que ha disminuido la presencia de mexicanos en las iglesias, de migrantes, y se quejan algunos restauranteros y taqueros de que están perdiendo clientela, sobre todo los fines de semana, en que pues si terminan de trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, optan por quedarse encerrados en su casa. ¿Esto es cierto? Sí, es verdad. Yo creo que no solo los documentados, incluso personas que están aquí con un permiso legal o con una visa, estamos haciendo lo mismo de evitar exponernos a situaciones. Y esto no solo en la vida cotidiana, también fue una muestra palpable en las marchas que se realizaron el 1 de mayo, no solo en Washington, sino en muchas otras ciudades. Yo personalmente pude percibir de que la asistencia de migrantes mexicanos a las manifestaciones en el área fue muy escasa, muy escasa en comparación con lo que vimos en otras demostraciones en el pasado. Ahora, hay otra situación, tal vez por tratarse del área metropolitana cercana a Washington, D.C., la capital. No se han reportado tantas redadas, pero tengo entendido que en Virginia y en Maryland sí se han estado llevando a cabo, aunque no en la magnitud que las presume el presidente de los Estados Unidos.
Así es. De hecho, algunos de mis compañeros, uno de ellos que trabaja para una agencia que da servicios legales, fue testigo de que, por ejemplo, en el caso de 2 sitios de jornaleros, de trabajadores jornaleros que están en la vía pública esperando conseguir trabajo o que algún contratista se los lleve a trabajar, llegó migración y arrestó no a todos discrecionalmente, sino a personas que supuestamente ya tenían identificadas. Y eso, digamos, es un ejemplo muy constatado por nosotros mismos, pero también hemos escuchado de otro tipo de situaciones en las que al ir por alguien en específico, también se han llevado otras personas. Pero desde luego no son, como tú lo dices, no son lo que se anuncia desde la Casa Blanca en un sentido masivo. Han sido como casos muy específicos. Y también hay la situación en la que quizás se están arrestando personas, pero no lo sabemos. Ahora, el estado de Virginia está gobernado por un republicano y Maryland por un demócrata. Trump le ha solicitado a través del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Interior a las autoridades estatales de todo el país que las policías colaboren con ellos para la identificación y ubicación de inmigrantes indocumentados. Ustedes, como organización que representan a la comunidad mexicana en estas 2 entidades y aparte el Distrito de Columbia, tienen reportes de que estos estados, en el caso de Virginia por ser republicano, está cooperando con las autoridades migratorias, y en el de Maryland abstenerse por ser gobernado por un demócrata. En el caso de Virginia, tenemos noticia de que algunos condados lo han dicho, aceptado públicamente, pero también tenemos condados donde incluso el jefe de la policía ha manifestado a las organizaciones comunitarias que no están interesados en participar en ese tipo de políticas de migración. Y en Entonces, Maryland, no es todo el estado, pero por condados sí. por condados. ¿Y lo mismo ocurre en Maryland? Lo mismo ocurre, aunque a nivel estatal en Maryland es una política más, pues no podré decir amigable, pero menos agresiva. Ahora, hay otro detalle, que eso es un gran riesgo para la comunidad de inmigrantes indocumentados, que ya el Departamento de Justicia aceptó entregarle la base de datos a las autoridades migratorias sobre las personas que tienen no solo antecedentes penales, algunos graves, pero también las personas que han tenido que acudir a cortes estatales o locales para resolver problemas de faltas civiles, como puede ser un asunto de una multa de tránsito. Y eso ha generado más miedo. ¿Tú tienes noticia de que en esta región, cercana a la capital, hayan ido autoridades migratorias a las casas de inmigrantes indocumentados, a las escuelas? No como tal una notificación así como la pregunta, pero es entendible de que aparte del enfoque de la política de esta administración, pues debemos partir de un análisis de que lo que estamos viviendo proviene de una administración que está más allá de lo convencional, en el sentido de que entendíamos por convencional un balance o un equilibrio de poderes, pero lo que estamos viendo ahora es una concentración de los poderes desde el Ejecutivo, donde a través de órdenes ejecutivas está yendo muy lejos en la aplicación incluso perversa de las leyes existentes, que de por sí ya son muy punitivas, y en ese sentido, pues esa concentración del poder está desafiando incluso las cortes. Y fíjate, Jesús, cuando nosotros los inmigrantes estamos viendo las noticias en las que el presidente Donald Trump está
amenazando a las cortes, despidiendo jueces de inmigración, acercando más el número de militares en la frontera. Cuando se anuncia que se les ha revocado a las personas que calificaron para estar legalmente aquí bajo el programa CBP One, que son más de 900,000 personas. Como todo este cúmulo de anuncios y de noticias incrementan el temor a la posibilidad real de que sí algo suceda, y de lo que pueda estar sucediendo en las cortes también está influido por todo esto. Ahora, la semana pasada, el Departamento de Seguridad Interior y la propia Casa Blanca dieron a conocer una especie de incentivo que a mí me parece es un arma de doble filo. El que a las personas que se autodeporten de Estados Unidos por ser indocumentados, los van a compensar con $1,000 siempre y cuando utilicen la aplicación electrónica de autodeportación del Departamento de Seguridad Interior, y que les garantizan la entrega de los $1,000, pero hasta que confirmen que ya están fuera de Estados Unidos en su país de origen. Ahora bien, el registrarse en esa aplicación es crear una base de datos para los Estados Unidos y eventualmente hacer con ellas lo que quieran con la información de estas personas. ¿Qué has oído al respecto de la comunidad mexicana? Primero, sobre esta aplicación de autodeportación, y segundo, de la oferta de los $1,000. Bueno, sobre la autodeportación, te puedo comentar que en general hay como un rechazo, decir, no, pues como yo no me quiero autodeportar, pero sí hemos escuchado de que sí hay casos que no son generalizados, de personas que se han autodeportado. Incluso, te lo puedo confirmar, un compañero mío, que yo trabajo en la construcción, en una compañía de construcción, un compañero mío de Chiapas se fue antes de que le pasara nada, se autodeportó. En general, yo personalmente... Pero él tomó un avión y se fue. Sí, él solo pagó su viaje de regreso y se fue. Uh-huh. Antes que ser arrestado y deportado. Ya. ¿No era de por otro lado, del Grullo Chiapas? No era de allí. Era de otra comunidad. Porque a mí me tocó viajar a México hace como un mes y justamente en el asiento del avión iba un joven mexicano del Grullo Chiapas que también me dijo: estoy hasta la chingada de vivir amenazado, ya me voy. Pero bueno, ahora te pregunto. Déjame comentarte algo sobre esto, Jesús, porque aquí hay un punto central en el que se refiere a que en las garantías legales para la protección de los derechos de las personas, digamos, el debido proceso, de lo que se conoce como el debido proceso. Sí. Esto del debido proceso realmente no es ninguna garantía para ninguno de los inmigrantes, porque la forma en que el Ejecutivo está llevando a cabo las detenciones y las deportaciones y todo esto, está pasando sobre el derecho. Incluso ahorita en este momento, yo creo que es muy importante que la audiencia sepa que en las cortes de Estados Unidos se está debatiendo en este momento pues cómo tal vez tener una suspensión a estas prácticas que se están llevando desde la Casa Blanca. Ahora, aunque el gobierno mexicano no puede hacer nada, porque es el presidente de Estados Unidos cumpliendo las leyes a su manera de deportación, te pregunto, ¿la comunidad mexicana está teniendo algún apoyo, ya sea nada más de información, porque insisto, no pueden hacer nada, por parte de los consulados, de la embajada? Sí. De hecho, yo personalmente en nuestra organización nunca habíamos visto antes un desempeño de la embajada y los consulados en el sentido de campañas de información, de informar. De hecho,
la presidenta Claudia Sheinbaum en muchas de sus mañaneras ha estado mencionando, ¿no?, su intención de que los consulados sean una verdadera área de defensa de los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos y en el extranjero. Y sí se ha hecho en la realidad. De hecho, nosotros, recuerdas que nos encontramos por ahí en la embajada porque asistimos a una reunión como Mexicanos Sin Fronteras con la embajada para hablar precisamente de una colaboración entre la embajada y las organizaciones para tener una campaña de información y en el sentido más que nada preventivo, ¿no? Uh-huh. Ahora, y los consulados pues tienen un programa de defensoría legal que se da en casos ya en los que ya se llegó a una situación lamentable. ¿Y conoces si ha habido el caso de algún mexicano que haya sido enviado a El Salvador? No, yo personalmente no. Ok. Ahora, hay otro asunto que me parece importante que nos hables, sobre todo tú y tu organización. ¿De cuánta comunidad, cuántos calculan son los mexicanos que viven en el área de Washington, Virginia y la capital de los Estados Unidos? ¿Tienes alguna idea? Sí, estamos hablando de que hay alrededor de 300,000. Porque los latinos, poblaciones latinas más grandes son de Centroamérica, El Salvador y Honduras. Ajá. Y la mayoría de mexicanos están concentrados en el área de Maryland, en Riverdale, en la ciudad que se llama Riverdale, Maryland, es la ciudad donde hay más mexicanos. Y en el caso de Virginia, en el área de Manassas y Woodbridge, Virginia. Lo que ocurrió hace unos días en el estado de la Florida, en donde las autoridades migratorias acudieron a un centro nocturno y detuvieron a quienes se estaban divirtiendo y hablaron de que había armas, había droga, en fin, criminalizar a los inmigrantes como lo está haciendo Donald Trump. En el área metropolitana, también los centros nocturnos han perdido clientela, o los jóvenes siguen saliendo desafiando la posibilidad de que sean detenidos. Bueno, según entiendo, ese tipo de negocios no han cerrado, pero sí han bajado la asistencia de sus clientes, obviamente por lo mismo, por precaución. Uh-huh. Ahora, aunque no sé hasta qué punto Virginia y Maryland sean puntos agrícolas de labor, pero pues Donald Trump en su hipocresía se aventó una declaración hace ya también unos días en la cual dijo que en el caso agrícola tal vez podía hacer algo siempre y cuando los patrones hablaran bien de los trabajadores, pero tendría que ver cómo hacerlo. Y hace poco también el zar de la frontera, Tom Homan, habló de esa posibilidad. Y ahí es donde se ve la hipocresía del gobierno estadounidense, porque son empleos que la sociedad, los sajones, no van a tomar, son empleos básicamente ocupados por migrantes. ¿Qué tanta mano de obra agrícola de mexicanos hay en esta región? Y si sabes si hay trabajadores mexicanos temporales. Bueno, creo que la mayoría de los migrantes en el área de Virginia y Maryland y Washington no trabajan en cuestiones agrícolas. Quizás es una minoría. Sí sé que hay personas que vinieron con visas de ese tipo, pero también que trabajan en otro tipo de construcción o en servicios. Y más que nada eso. Y no es lo mismo el trabajo agrícola de California o Florida o Carolina del Sur que otros estados como Ohio, que las áreas urbanas, más urbanas de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Entonces, esa cuestión de urbanidad, de que son concentraciones urbanas muy grandes,
es donde más están los migrantes, los mexicanos. Y para beneficio del auditorio que nos escucha este podcast en Estados Unidos y en México, pregunto, ¿cuál es el promedio del salario de un inmigrante que trabaja en la industria de la construcción, por ejemplo? Bueno, yo pudiera decir que en este momento pudiera ser $18, como más o menos lo que ganaría. $18. Tomando en cuenta que hay quienes ganan más y quienes ganan mucho menos, digamos, esa sería la cantidad. Ahora, de ahí una pregunta o un tema que va relacionado con los ingresos y cuánto gana uno como trabajador, pues es también cuánto pagas de renta, ¿no? Cuánto gastas en gasolina, cuánto gastas en alimentos. Entonces el costo de la vida es súper carísimo, las rentas están muy altas y es muy difícil. Es muy difícil para muchas personas. Sí. Pues Ricardo. Pues mira, Jesús, nosotros tenemos un programa de distribución de alimentos. Mis compañeras nos están diciendo que hay familias incluso que prácticamente dependen de alimentos de los que nosotros repartimos en las comunidades, que para sostener su despensa, porque aunque la mayoría de los inmigrantes mexicanos en el área trabajan y son el sustento de sus familias, de sus casas, también hay muchas madres solteras, mujeres mayores de edad que están viviendo quizás no en la pobreza, pero con muy pocos recursos o muy limitados. Pues Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, platicarnos esta realidad de estas acciones antimigratorias de Donald Trump, que quiere criminalizar a todos los inmigrantes indocumentados y que en lo particular la ha agarrado con nosotros, los mexicanos, nos dice criminales, violadores, narcotraficantes y en fin. Y pues muchísimas gracias por la labor que hacen también ustedes ayudando a la comunidad, como nos lo acabas de describir. Y esperamos volver a contactarte más adelante para hablar de cómo está la situación, porque Donald Trump no va a parar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Buenas tardes. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y creo que los músculos de sus brazos nos lo demuestran. Siempre llega cargada de libros Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer, y aquí en Entre Washington y México nos lo recuerda. ¿O me equivoco, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. No, ya hasta me duele todo. Ya no solo los brazos, ya me duele la vida, pero bueno, ahí vamos. Es una alegría, como siempre, compartir lecturas con ustedes. ¿Qué nos tienes? Primero, yo creo que les voy a hablar de este libro. Se titula El Dios de los Bosques, una novela de Liz Moore que se titula El Dios de los Bosques. Liz Moore es una autora que ya ha tenido varios premios en su haber, entre ellos uno de los más vendidos, que se titula El largo río de las almas. Y con esta novela que se titula El Dios de los Bosques, la verdad es que es de esas novelas que quieres acabar pero no quieres acabar, ¿no? Porque te intriga todo el tiempo. Es la historia de una familia que son los Van Laar, que tienen una especie de colonia, son súper ricos, en Nueva York, y en algún momento, cuando ellos todavía, digamos que no empezaban oficialmente las colonias, desaparece su hijo, que era el único en ese momento, que se llamaba Bear, y lo dan por muerto. Encuentran al asesino y la historia continúa, y cuando Bárbara, que es la segunda hija, ya tiene unos 13 años, decide irse a las colonias y en algún momento también desaparece. Entonces es una especie de novela, no es coral, pero sí es de amplitud, en el sentido que va mencionando a muchos personajes, desde Tracy, que va a ser la compañera del campamento de Bárbara, hasta las monitoras que están custodiando, que están cuidando a estos chicos, Vic Hewitt, que era el que estaba cuando todavía Bear vivía, la hija de Ted Hewitt, que es ahora la coordinadora o directora de las colonias. Entonces todo el tiempo esta Liz Moore va tejiendo en capítulos muy cortos, va viendo como muchas hebras posibles
donde vamos conociendo historias de cada uno de los personajes para después hilvanarlos en un final que sí creo que ha sido bastante... Yo no me lo esperaba, ¿no? Primero me soltó una pista y dije, ay, ¿a poco va a ser por aquí? Y sin embargo, me da la vuelta la autora y termina en otro sitio. Entonces una novela, eso, que te atrapa, pues, ¿no? Que yo decía, ya la quiero acabar, ¿no? Y digo, no la quiero acabar. Pero ¿cómo? Sí, me voy al final y quiero leer quién es. Así me la pasé todo el tiempo hasta que la terminé. Así no se lee la novela, mi querida Fer. Ya no podía más, necesitaba saber. Y cuando llegué al final, bueno, porque sí hice trampa, la verdad, dije, necesito saber. Me fui al final y dije, no, tengo que regresar a donde estaba. Y ya seguí leyendo y dije, ya entendí todo. Así que pues no hagan como yo, no se salten hasta el final porque les come la curiosidad y mejor leanlo continuo. ¿Y la segunda recomendación sin trampa? La segunda, pues es un libro muy, muy bonito, de esos, pues yo creo que son como extraños que te encuentres, pero cuando ves el título te llama mucho la atención. Se llama El libro de las lágrimas y es de una poeta que se llama Heather Crisell. Ella es de New Hampshire y la verdad que es un libro muy bonito, que son como perlas. Puedes leerlo salteado, sí se puede, porque pueden ser desde joyitas, ¿no? Que hablan acerca del llanto, que van recorriendo la maternidad, que van recorriendo la muerte, por supuesto. O puedes leerlo continuo, porque también la autora se va perfilando su autobiografía, ¿no? Entonces nos va contando de su historia, pero no pasa nada si uno se brinca ciertas cosas, ¿no? Entonces quiero leerles 2 fragmentitos. Bien. Uno dice así: la mayor parte del llanto es nocturno. La gente llora de cansancio, pero qué horrible es oír decir a alguien, solo está cansada sí, pero solo, no hay nada de solo en eso. Y me parece muy bonito. Y otro fragmento dice así, este es un poquito más largo, pero espero no aburrirles. Me encanta la forma en la que la gente ofrece otros remedios al prójimo. Su ánimo de ayudar, de dar respuesta a un problema sin plantearse más preguntas. Si alguien quiere saber, ¿pueden las lágrimas del ave fénix devolver a alguien la vida? Acude a Yahoo Respuestas y todos contribuyen. No solo pueden curar heridas, ni siquiera pueden curar las heridas de una persona muerta, porque las lágrimas solo hacen que la piel se cure muy rápido y la piel muerta no se cura. Segundo. Y aunque se curase más rápido y aunque se curase, las lágrimas no podrían devolverles la vida, haciendo que el corazón volviera a ponerse en marcha. Leer esto es como deslizarse por un tobogán acuático de lágrimas, bajo una y otra vez. No hay fénix ni lágrimas de fénix, y nada puede devolverles la vida a los muertos. Pero estas palabras, estas esperanzas y estas apasionadas respuestas sí que pueden devolverle la vida a un corazón. Yo le he sentido, me he sentido viva. Entonces, como ven, sí, es un libro bonito, ¿no? Porque puede hablarte desde la parte de la ciencia, ¿no? Desde los lacrimales, o si puedes juntar tus lágrimas en un tubo de ensayo hasta esto, ¿no? Porque ella finalmente es poeta y se siente en el ritmo, se siente en la forma en la que cuenta. No importa si no conoces a la gente de la que habla, porque bueno, hay fragmentos en los que cita o a escritores o a pintores o hasta amigos o a su familia. Eso no importa, ¿no? Sino qué es lo que te transmite y de qué manera uno piensa muy pocas veces en las lágrimas, ¿no? Y en el llanto y en el cómo lloramos y en el cómo a veces nos escondemos para llorar. O como si necesitamos como necesitamos un hombro, ¿no? Depende de cómo seamos cada quien. Había un fragmento, por ejemplo, de los aviones y en un análisis o en un estudio de un gran porcentaje de personas tiende a llorar en los aviones, ¿no? Entonces es como curioso de qué manera pues reaccionamos como seres humanos, ¿no? Pues yo creo que es mejor llorar con las recomendaciones de Fernanda Álvarez, porque si encima si tienes miedo a los aviones y luego lloras, se complica la situación. Pero ya lo saben, aquí cada semana Entre Washington y México, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez. Beso, mi querida Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y bueno, dicen que el deporte es necesario. Siempre es necesario el ejercicio. No sé si algunas cosas que se consideran deporte por los expertos deberían ser excluidos de esa categoría. Pero vamos a hablar con Jorge Sánchez porque Deporteando con mi George es esencial para Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, Jorge?
¿Qué pasa, Jesús? Amigos, saludos cariñosos. Oye, lo que sí no es considerado deporte es lo que sueles practicar, que es el levantamiento de tarro. Ese todavía no está considerado para deporte olímpico, Jesús. Pero ya lo están considerando, no lo descartes. Oye, bueno, pues el TAS tomó la resolución de que León finalmente no estará participando en el Mundial de Clubes de este mismísimo año, así que ahora la FIFA se saca de la manga un partido de playoff entre LAFC de Los Ángeles y el conjunto de las Águilas del América. No sé por qué no me extraña escuchar ese nombre corrupto, sinónimo de corrupción, América. Sí, fíjate que la gente de Grupo Pachuca está, no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que alguien le comió la oreja al señor Infantino para decirle lo de la multipropiedad entre Pachuca y León y poder meter con calzador al conjunto americanista. Eso nadie se lo saca de la cabeza a la gente de Grupo Pachuca. Ahora, ¿se llaman dólares o euros? No, dólares, por supuesto, porque estamos en Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que a mí me parece que esta situación de la multipropiedad en México, que no solamente la tiene Grupo Pachuca, que la tiene Grupo Caliente, que es propietario del Querétaro, de Xolos, de Dorados de Sinaloa, el mismo TV Azteca, que hoy tiene, primero Grupo Orlegui, con Alejandro Irarrágorri, que tiene a Santos, que tiene Atlas, pero ahí también tiene acciones TV Azteca, pero también es dueño del Mazatlán, pero también tiene al Puebla. Entonces, no sé si este gran escándalo que es la exclusión del conjunto León del Mundial de Clubes va a provocar que termine la multipropiedad en México. Si tú me preguntas a mí si se va a acabar, yo te contestaría rápidamente que no, Jesús. A pesar de los pesares, México sigue teniendo sus peculiaridades, como alguna vez nos dijo el expresidente de FIFA, el señor Josep Blatter. Esa peculiaridad es muy sencilla. La participación en los deportes de las televisoras y especialmente Televisa con ese legado de corrupción, manipulación. El América jamás ha ganado un campeonato jugando, todos los ha comprado y ahora quiere participar en un torneo en el cual simple y sencillamente no calificaba. Es una pena para el fútbol mexicano. No seas malo, no todos han sido empañados por alguna Todos, ninguno ha ganado jugando, ninguno. No todos, sinceramente, pero lo que sí, Jesús, y creo que tiene razón, es el tema de lo de la FIFA, ¿no? El hecho de que se contraponga con sus propios reglamentos, porque el reglamento mundial de clubes decía que ningún país podría tener 3 equipos participando si estos no son campeones, y México lo cumplía. León fue campeón en 2023, Monterrey fue campeón, Pachuca fue campeón, pero pues ni LAFC ni América van a ser campeón. Bueno, si América le gana el playoff a LAFC, no va a ser campeón y va a participar. Entonces se está contraviniendo al mismo reglamento del torneo. Entonces es una chunga, Jesús. Definitivamente sí hay demasiados intereses y bueno, pues ni hablar. Así las cosas. En otro orden de ideas, nada más te digo que está lista la gran final de la Champions. Y cada Barcelona me lo cepillaron, me lo dejaron en el camino en un juegazo. El Inter de Milán, que ahora estará disputando la gran final frente al Paris Saint-Germain, pareciera que ya le toca al Paris Saint-Germain llevarse la orejona, Jesús. Pues mira, creo que ese sí es fútbol de primera categoría, ese sí es un deporte y quedó demostrado en ese partidazo jugado del Barcelona. Y bueno, creo que es la antítesis de todo lo que estábamos hablando de este fútbol mexicano, que la verdad, en lugar de dar ganas de verlo, dan ganas de meter a los directivos a la cárcel, incluyendo a los de FIFA, que son sinónimo de corrupción también. Hay varios de la anterior administración que están en el fresco bote, recordarás, con el FIFA Gate. Oye, y nada más por último, si hablas de bodrios, ¿qué te pareció la pelea del Canelo? ¿Quién? Del Canelo. ¿Ese qué es? El campeón mundial de boxeo. Creo que el gran campeón Julio César Chávez lo dijo claramente, ¿no? Pues sí, la verdad que dejó mucho que desear, entendiendo que para bailar un buen tango se necesitan 2, y el cubano sinceramente no quería pelear, él quería cobrar sus $9 millones y regresarse a su casa sano y salvo. Lo dijimos la otra vez, el último boxeador mexicano, gran campeón que sabía cómo salir con el cinturón en la cintura del cuadrilátero, tiene nombre y apellido, el último, Julio César Chávez.
Mira, hoy yo no dudo que el Canelo sea un gran peleador, un gran boxeador, pero no recuerdo una pelea memorable del Canelo. Una que digas, caramba, ese knockout, caramba, ese fue dramática. No la recuerdo, no sé si tú me pudieras ayudar. No, para mí no es ni siquiera campeón. Yo creo que hasta tú le ganarías. No, y eso ya es mucho que decir. Me mata. Mi querido Jesús, estamos en contacto. Hasta aquí Deporteando con mi George. Ya lo saben, en cada episodio de Entre Washington y México, Jorge Sánchez. Abrazo, Jorge. Abrazo, señores. Gracias. Saludos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, como cada episodio, ya está aquí Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, que cada vez tiene más admiradoras. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes? Más admiradoras. Oye, Jesús, ¿qué les tengo? Pues fíjate que escuchando los temas que se han discutido en estas semanas, en este episodio, en este podcast, me puse a pensar mucho en la idea de lo migrante, en la idea de lo externo y cómo responde a mentalidades muy cerradas, ¿no? Y muy cerradas, de verdad, entendiendo el mundo como uno en el cual existen las barreras, los límites, que pues realmente son políticos y son imaginarios. Y coincide mucho con dos cosas. Primero, una entrevista de la cual vamos a platicar en unos segunditos, con Diego Luna, uno de los que en su momento llamaron migrantes de lujo, ¿no? Creo que se les llamó así a Diego, a Gael, a Iñárritu, a Cuarón. Y bueno, la lista ha ido creciendo con los años, ¿no? Por no mencionar también a Salma Hayek, a Isa González, a Isa López y un montón de personas que, al menos dentro del mundo de Hollywood, pues han demostrado que pues sí, que esas fronteras y que esas murallas pues solo están en las cabezas de la gente. Y qué mejor que pensar en Diego Luna, además, no solo como alguien que rompió esas fronteras en términos de la relación que tenemos con Estados Unidos, sino también en términos del imaginario colectivo, pero además dentro de ese imaginario colectivo en términos galácticos. Y quizá la gente ya por aquí empieza a entender a qué me refiero, porque platiqué con Diego Luna, que está de regreso en la segunda temporada de Andor. Y Andor, para quienes no estén familiarizados, es un personaje dentro del universo de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, dependiendo en qué década hayan conocido ese universo, ¿verdad? Que conocimos hace 10 años en una película que se llamaba Rogue One, la cual nos contaba la historia de un grupo de rebeldes de los cuales Cassian Andor, el personaje de Diego Luna, pues es el líder, un grupo de rebeldes que se infiltra en la base militar en la Estrella de la Muerte, que representa pues, a Darth Vader, el villano principal de esta saga, y se infiltra porque tiene los mapas y hace un intento por detonar esto y terminar pues con este eje maligno, ¿no? Que muchas veces han tratado de hacer paralelismos incluso con los nazis de Hitler, ¿no? Lo curioso es que la serie, cuando anuncian esta serie, es una precuela. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver a Cassian Andor previo a los eventos de aquella película. Entonces, ha sido interesante porque es una serie que llega a su segunda temporada. Esta segunda temporada es la última, ya lo anunciaron así, pero esta última temporada se centra en 4 años de la vida del personaje. La primera temporada retrató 1 año, es decir, en 2 temporadas vamos a ver los 5 años previos a que este personaje se convierta en este líder rebelde y que pues nos va mostrando la evolución de él como persona y las circunstancias que lo llevan a ser este rebelde, la opresión por parte del Imperio, que son los villanos, ¿no? Dentro del universo de Star Wars, la violencia, las prohibiciones. Si a la gente le suena familiar con realidades de la actualidad y de este planeta, pues no son coincidencia. Y es interesante porque es un personaje con un acento que, pues, para el imaginario colectivo de Hollywood, pues representa a un migrante. Diego Luna no se quita el acento latino realmente, y creo que eso tiene mucho significado, pero además tiene mucho significado pensar en un personaje que cuando lo conocemos por primera vez en la película, es este líder
rebelde, pero que cuando lo reencontramos en la serie no tiene ni idea de en aquello en lo que se va a convertir. Y pues Diego Luna precisamente sobre eso, sobre los paralelismos de Cassian Andor como este personaje migrante, ajeno a el mundo al que va a combatir, pero también como este personaje que no sabe cuál va a ser su destino, y va a ser un destino grande, y creo que en el caso de Diego Luna, cuando empezó y lo conocimos todos en la pantalla, no se imaginaba que iba a estar en este universo. Vamos a escuchar qué es lo que me contó. Y cuando hice Y tu mamá también no tenía ni idea de qué estaba haciendo, qué podía significar o qué podía, ¿no? Representar décadas después, porque además hoy a la fecha es la película que creo que de la que más hablo con la gente, ¿no? Sigue encontrando nuevos públicos además, pero cuando Gareth Edwards se sentó conmigo y el director de Rogue One me dijo que quería trabajar conmigo, lo dijo, por eso lo puedo decir, me dijo, quisiera hacer una película de Star Wars que tuviera un tono actoral distinto, que fuera mucho más realista, que fuera mucho más aterrizado, que sea como Y tu mamá también, me dijo, ¿no? Y claro, él me llamó porque le gustaba mucho Y tu mamá también. Entonces tuvo todo que ver, ¿no? Y tu mamá también. Y en términos, pues también como de trabajo y de involucramiento, yo no sabía cuando acepté hacer Rogue One que esto iba a representar 10 años de mi vida, que iba a ser un proyecto en el que iba yo a dejar tanto, ¿no? Y no tiempo, sino tanto de mí, porque me representa. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, de la comunidad a la que pertenezco. Y eso pues creo que con pocos proyectos me ha pasado, y tu mamá también es definitivamente el primer gran ejemplo de eso en mi vida, ¿no? Una comunidad a la que todavía hoy pertenezco. Trabajé con pues uno de mis mejores amigos, hoy tenemos una compañía juntos, hice muchas relaciones que me han acompañado toda la vida, ¿no? En esa película. Entonces sí se pueden poner como en mi vida como dos huellas muy importantes. Pues ahí está Diego Luna, que pues yo creo que sí se erige, no sé tú, Jesús, que estás por allá, pero creo que sí es uno de los nombres ya más reconocidos de nuestro país en el mundo del entretenimiento estadounidense y a nivel global. Y bueno, pues con este personaje llegó a niveles que pues Harrison Ford, ¿no? Y otros nombres de esa estatura. Sí, él y su charolastra Gael siguen siendo, me parece, los mexicanos en Hollywood en estos momentos como actores, no estamos hablando de la dirección, más reconocidos, ¿no? Incluso yo diría que son más reconocidos que Salma. Quizá Salma se alejó un poco de los reflectores, dedicándose un poco más al lado de la producción, y como lo mencionó aquí en la entrevista Diego, él y Gael, con su compañía productora, pues están buscando hacer lo mismo porque pues saben que esa carita tiene fecha de caducidad. Así es. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias, y ya lo saben ustedes, aquí siempre, cada martes, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.